Bendiga mis hermanos hermanos, les saluda el doctor Adrián Ángel de la Universidad Teológica Dayspring. Pueden comunicarse ustedes con nosotros a través del sitio web que tienen ustedes en pantalla o también el número 469-628-9291. Estaremos estudiando el día de hoy el curso de la pedagogía de la iglesia. La pedagogía de la iglesia son las didácticas para las docencias de la religión cristiana, es decir, las didácticas o las dinámicas o las estrategias o los fundamentos que deben de conocer la docencia, o sea, los educadores que van a presentar la religión cristiana. La pedagogía y su historia, empezamos estudiando nuestro libro de texto que ustedes tienen en la introducción, página 3, nos vamos a página 3 de nuestros libros, por favor. Dice aquí que tradicionalmente se le ha entendido como ciencia general de la educación del hombre. También el término pedagogo fue el primer término aplicado al esclavo culto del siglo I y del siglo II en el Imperio Romano. Así que era el cuidador de los niños del Señor, el educador, la persona que iba a presentar toda educación para los niños del Señor de la casa. En el segundo párrafo tenemos ahí que con el tiempo se habló del pedagogo con respeto y veneración, hasta Clemente de Alejandría. Su nombre completo viene siendo Titus Flavius Clementus. Él escribe un escrito, esto no lo tienen ustedes escritos en sus libros, les recomiendo a ustedes anotar estos fundamentos porque les pueden ayudar. Él escribió, Clemente de Alejandría. Alejandría viene siendo en Egipto. Él nació en Atenas, Grecia, esto tampoco se encuentra en sus libros. Él nació en Atenas, Grecia, y fallece en Palestina. Pero se le llama Clemente de Alejandría porque es donde más funcionó. Eso en sí nos da una lección, que el lugar donde tú naciste o el lugar donde tú tienes tu origen, no necesariamente va a ser donde tú vas a ministrar. Para que no estemos tercos con Tangamandapio, que solamente mi familia cometió el mismo error. Cuando yo era chiquillo, nada más juntaban $100, ahí íbamos para Ciudad Juárez. Ya después no hallábamos ni cómo regresar. Y luego juntamos otros $100, ahí vamos otra vez para Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque nuestra mente, el ser humano tiene una tendencia a gravitar, o sea, gravitación hacia lo único que conoce. La Biblia y Jesucristo en sus modos de enseñanza nos enseñó a salir de donde nosotros normalmente somos, a ir a ministrar a otros lugares, a ir a ministrar a otras gentes. Muy bien. Entonces, eso sí lo vamos a estar estudiando durante el transcurso de hoy. Entonces, eso en sí de que Clemente de Alejandría escribe uno de los primeros escritos para la pedagogía, la educación de la iglesia, eso en sí nos enseña una grande lección, porque se le conoce como Alejandro de Alejandría, pero él no era originario de Alejandría, él nació en Atenas, Grecia, falleció en Palestina, pero Alejandría está en Egipto, que es donde él enseña principalmente. Él escribe un escrito que se llama Protrepticus. Este escrito Protrepticus viene siendo la exhortación a los griegos. Son escritos destinados a la maduración espiritual del cristiano. El hecho de que se está escribiendo hacia los griegos, está diciendo gentiles. Entonces, cuando la Biblia se está refiriendo a los judíos y a los griegos, cuando menciona la palabra griegos, es un sinónimo de gentiles, está refiriéndose a ti. Ese escrito está dirigido para exhortar a los hombres. Habla de logos, habla, que es la palabra revelada, habla de la idolatría, habla de misterios paganos, habla de filosofía, habla de poesía, habla de las suposiciones de la verdad y también habla de la salvación. Repito una vez más qué es lo que contiene el Protrepticus. Habla de logos, habla de la idolatría, habla de misterios paganos, cubre los temas de filosofía, cubre los temas de poesía, suposiciones de la verdad y la salvación. Entonces, este Clemente de Alejandría viene escribiendo la ciencia del arte del educar. Cuando vemos la pedagogía desde un punto de vista moderno, nos damos cuenta que la pedagogía, aprendimos que la pedagogía aquí en este país, en los Estados Unidos, fue un proyecto fracasado. Fracasa la pedagogía en los Estados Unidos, dado a que aquí no se utiliza mucha dinámica, mucha didáctica hacia la educación, todo es muy práctico. En este país todo es muy práctico.
Sin embargo, los países latinoamericanos, latinoamericano o hispanoamericano, teniendo un lenguaje más romántico, teniendo un lenguaje más rico, nos sirve porque nosotros, en cuanto a la educación, tenemos una tendencia, por nuestro lenguaje romántico, tenemos una tendencia a ser más analíticos. Muy bien. La pedagogía también ha sido conocido como el abanico analítico. Eso lo encontramos en el tercer párrafo de página 3. La ciencia y la educación como el abanico analítico. Eso quiere decir que tiene varias ramas, que hay varias ramas relacionadas con la educación del hombre. Todo lo relacionado con la educación del hombre. ¿Qué es lo que hace un abanico? Un abanico dispersa vientos a diferentes ángulos, ¿verdad? Pues eso es lo que es la pedagogía. La pedagogía viene siendo la manera como tú educas, pero lo diseñó la iglesia por primera vez. La iglesia fue la primera en diseñar todo sistema educativo. Ahora, esto no se encuentra en sus libros, pero quiero que ustedes tomen nota de esto porque van a topárselo en el futuro. Se encuentra la pedagogía de Dios. Contenemos también la pedagogía de Jesús. Gracias, Ana. Tenemos la pedagogía de la iglesia. Tenemos la pedagogía de la fe. Muy bien, meternos en cada uno de ellos sería muy completo. Sin embargo, no contamos con el tiempo para poder desglosar cada uno de ellos. ¿Okay? Definitivamente, en un estudio de la pedagogía de la iglesia, como lo es el libro de texto que tú tienes, definitivamente se debe de cubrir la pedagogía de Jesús, dado a que es nuestro maestro, dado a que es el maestro que nos da los moldes a través de sus parábolas, a través de sus preguntas, a través de sus ironías, para poder nosotros presentar la religión. Pero en un estudio conciso, completo de lo que es la pedagogía, encontrarías pedagogía de la fe, encontrarías pedagogía de Jesús, pedagogía de Dios. Hay dos puntos de vista con cada que te topas personajes, como pedagogía del Espíritu Santo, pedagogía de Dios, pedagogía de Jesús, pedagogía de los apóstoles. Cada que te topas personajes, hay dos puntos de vista de analizarlo. El primer punto de vista es cómo ellos enseñaron, o cómo ellos me están enseñando a mí, cómo ellos me están educando a través de sus métodos, para posteriormente tú brincarte al segundo punto. ¿Qué es lo que ellos me están enseñando? ¿Cómo es que ellos me están educando para yo enseñar más adelante? ¿Verdad? Entonces tenemos dos factores aquí cada que te topas personajes en las pedagogías. Cuando te topas un personaje tienes que analizar cómo es de que ellos enseñan, porque esas enseñanzas que ellos estaban presentando es la manera como yo voy a presentar también la religión. El no conocer la pedagogía de la religión, te tropiezas con tu propio molde. La pedagogía de la religión está diseñada para que comprendamos que la religión ya trae sus patrones, sus moldes de cómo presentar o cómo manifestar la religión. No conocerla, ¿ok? Cometerías el error, al no conocerla cometerías el error de involucrarte a ti mismo. ¿Hace sentido lo que acabo de decir? Porque tú podrías decir, yo soy una persona pasiva, yo soy una persona tranquila, por lo tanto, mi estilo, entre comillas, es así. Yo soy una persona dinámica, yo soy una persona aventada, yo soy una persona didáctica y dinámica, por lo tanto, mi estilo va a ser así. En Cristo se desvanecen todos los códigos genéticos. La religión ya está definida como ha de presentarse, cómo debe presentarse. No conocer la pedagogía de la iglesia y cómo la gente debe de ser educada, te tropezarías con tu propio estilo. Y tu propio estilo es específicamente lo que Jesús más temía, y era
que se malinterpretara más adelante lo que él enseñó. ¿Hace sentido lo que acabo de decir? El no conocer la pedagogía de la iglesia, el no conocer los métodos educativos o los métodos didácticos de cómo la religión debe de presentarse, correrías el riesgo de tropezarte contigo mismo. Tú serías el que estaría mal presentando, mal interpretando la religión. En eso en sí nos damos cuenta de la importancia que es conocer un curso como lo es la pedagogía, porque entonces la religión ya tiene manera como debe presentarse. La religión ya viene trazada desde miles de años. Amén. Vamos a página 4, todos. La educación es lo que define el sentido de la pedagogía. Sea cual sea la definición que le refiere a la educación, tiene que ver con los procesos, tiene que ver con los factores, tiene que ver con los objetos, tiene que ver con las relaciones, con los entornos y los recursos que rodean al hombre. Así que queremos educar a la sociedad, ¿verdad? La manera como educamos a la sociedad es a través de la pedagogía. La pedagogía es la manera para efectivamente poder lograrlo. Si entendemos por educación una superposición de niveles de mejora humana que van desde la inteligencia a la personalidad, desde la instrucción a la formación, desde la mejora individual o perfección a la socialización o integración en la comunidad humana, podemos definir la pedagogía desde esa perspectiva integradora, al mismo tiempo simple y compleja, estática y dinámica, individual y social. Si no saben lo que es estática, es cómo llegar a un equilibrio de las fuerzas o las oportunidades. Es lo que es estática, cómo llegar a un equilibrio de las fuerzas y las oportunidades. La educación es una oportunidad para tú poder presentar algo. Ahora, tenemos varios ámbitos educativos bajo los cuales se conoce la pedagogía. Tienes tu listado en página 4. Pedagogía general y especial, pedagogía experimental o racional, pedagogía empírica y científica. Empírica significa que es basado en observación o en experiencia. ¿Ok? Pedagogía familiar y escolar, la pedagogía social o personal, la pedagogía normal o terapéutica, la pedagogía filosófica o instrumental, la pedagogía teórica o institucional, la pedagogía autónoma o comparada y la pedagogía laica o confesional. Tienen que conocer ustedes el término de lo que es laico. Anótenlo por favor por ahí. What's empirical again, brother? Empírica, basado en observación o en experiencia. Thank you. ¿Le doy un ejemplo, pastor? Amen. ¿Cómo es de que Adán le dio el nombre a los animales? Observándolos. Elefante, el nombre elefante va basado de acuerdo al comportamiento del animal. El nombre perro va basado de acuerdo al comportamiento de ese animal. El nombre serpiente va basado de acuerdo al comportamiento de ese animal. Muy bien. El punto es que él les dio su nombre bajo primero observar el comportamiento de ese animal. Muy bien. No es como que él dijo, mira, tú no sos el perro, y voy ahí delante de acuerdo, porque dijo, que me llamo perro, entonces me comporto como perro. Okay. Empezó a comportarse como perro de ahí en adelante. No, de acuerdo al comportamiento del animal, es que él le puso su nombre. Muy bien. That was good, that's very good. Pero vamos más adelante. ¿Cómo es que nosotros conocemos las debilidades y las fortalezas de nuestras familias? Exacto, para eso está el día del Shabbat, para eso está el día del sábado en la cultura judía, porque el día del sábado nos permite tener tiempo con aquellos con los que convivimos para poder observar en qué duelen, en qué gozan, en qué sufren, en qué les vamos a ayudar, cómo se corrigen sus debilidades, cómo aumentamos sus fortalezas. Entonces nosotros le damos el nombre a los niños de la casa. Tú eres travieso, tú eres renegona, esta es caprichosa, esta es la berrinchuda, esta es la amorosa. ¿Por qué les dan los títulos? A través de tu periodo de observación con ellos. Eso es empírico. Pedagogía empírica viene siendo basado en la observación y la experiencia. Nosotros le damos, es por eso diseñado el sábado, nosotros le damos los nombres y podemos ayudar a las personas con las que vivimos a través de nuestro periodo de observación.
Con el nombre pues no podemos hacer nada, porque la ley nos forza a darles un nombre antes de que ellos nazcan, ¿verdad? Así que realmente se comportan de acuerdo al nombre ya posteriormente a que se lo dimos, pero no en el caso de Adán. En el caso de Adán, por ejemplo, Edgar Travieso. Así es de que ya le dan el nombre y luego ya se comporta de acuerdo al nombre. ¿Okay? Así, pero con Adán, con los animales, él les da su nombre y luego ya se comportan. No, perdón, él observa primero su comportamiento y luego ya les da el nombre de acuerdo al comportamiento. Tienen que conocer la palabra laico, la pedagogía laica. Lo laico es corriente de pensamiento o ideología religiosa. Corriente de pensamiento o ideología religiosa, pero no del clero. El clero vienen siendo ustedes que están en el ministerio. El clero viene siendo el ministro. ¿Ok? Laico son los fieles laicos. Término moderno, los sugieres. Debe existir una educación para el liderato. Debe existir una educación dentro de tu núcleo para el liderato. Normalmente es una escuela de líderes. Los empiezas con un discipulado. Y luego también tienes algo que ahora se llama, desde 1810 en delante, ahora se llama escuela dominical. Muy bien. Pero también tienes que tener una educación para tus laicos. Debe existir una educación de liderato. Muy bien. Entonces, pedagogía laica o confesional es la corriente de pensamiento o ideología religiosa, pero no del clero. Estos son los fieles laicos, los sugieres. Muy bien, también tenemos acá en página 5 arriba la pedagogía infantil o de los adultos, la pedagogía histórica o prospectiva. Estos vienen siendo ámbitos educativos en los cuales tú siempre te vas a encontrar. Pero cuando estudias una teología más profunda, más amplia, son los temas que te dicté anteriormente. Pedagogía de la fe, pedagogía de Dios, pedagogía de Jesús, pedagogía del Espíritu Santo, pedagogía de la iglesia, pedagogía de los apóstoles. Muy bien. El segundo párrafo en página 5, lo único que te dice es que todas las ramas pedagógicas se han complicado. Todas las ramas de la educación ahora se han complicado. Y se han complicado dado la complejidad de personas que tenemos en nuestro ambiente. Ahora tenemos campos científicos, de la física, de la medicina, de la psicología. Dado a la diversificación social, dado a que somos diversos en nuestra sociedad, somos más seres humanos en el planeta, por lo tanto tenemos más necesidades de educación. Muy bien. Sin embargo, tú te vas a enfocar principalmente en los términos que están explicados aquí abajo, que son los estudios de la religión. ¿Sí lo ves? Pedagogía de la fe. ¿Sí lo ves? ¿Okay? Esos son los términos en los cuales tú principalmente vas a afinarte. Pedagogía de la fe, nos vamos a página 6. Pedagogía de la religión, pedagogía cristiana, pedagogía catequística. ¿Okay? No es que vamos a tener catecismo. Catequística simplemente significa la educación dentro de tu ámbito cristiano. O sea, la educación, ahora ya lo modernizamos un poco más y viene siendo la escuela dominical, ¿verdad? Lo que viene siendo la pedagogía catequística viene siendo el objeto de la educación religiosa dentro de tu iglesia. Tienes que tener una estructura que constituya el sistema educativo religioso. Tienes que tener una estructura. La pedagogía de Jesús, la que más importa, lo tenemos en página 6. Jesús utiliza cierta didáctica. Él tiene ciertas metodologías que va a utilizar. ¿Quiénes eran los que impartían educación? ¿De qué manera llegaban los alumnos? ¿Qué métodos se empleaban? ¿Cuál fue la incidencia de la enseñanza de Jesús en el pueblo? Si no saben lo que es incidencia, anótenlo por favor, ahí lo tienen en página 6, deben conocer el término. ¿Okay? La incidencia es resultados o secuelas. ¿Cuáles eran el desarrollo de la enseñanza de Jesús? ¿Cuál es el desarrollo que él utilizaba? Y en eso sí nos vamos a profundizar el día de hoy, en la manera como Jesús enseñaba. El desarrollo, la afluencia que él tenía sobre aquellas personas que tenían tacto con él. Ahora, Jesús utilizó, y tenemos un listado ahí en página 6, el cuarto párrafo, Jesús utilizó parábolas,
Jesús utilizó preguntas, Jesús utilizó metáforas, Jesús utilizó ironías, Jesús también utilizó símbolos. Una pregunta, página 6, que es de gran reto para nosotros. ¿Debemos imitar a Jesús el Maestro en su metodología, contenidos y autoridad de la enseñanza? Por supuesto que sí. ¿Jesús usaría las mismas técnicas para enseñar de hoy? Ok, Jesús tiene 3 principales roles, o realmente 4. Ok, ustedes pueden leer después en Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25, pueden ir buscándolo en sus Biblias, por favor. Sin embargo, Jesús funcionó principalmente bajo estos roles: maestro, está en página 7, segundo párrafo, Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. Okay. Jesús funcionó bajo los siguientes roles: Él funcionó como maestro, Jesús funcionó como teólogo, Jesús funcionó como pastor y Jesús funcionó como profeta. Sin embargo, algo que debemos observar de Jesús es de que su pedagogía estaba actualizada a los tiempos donde Él estaba enseñando. Eso nos enseña que nuestra pedagogía debe responder a la realidad de aquellas personas a nuestro alrededor. Se debe de actualizar. Debemos de actualizarnos. Mira, cuando hago una presentación de la universidad, ¿ok?, o cuando adoptamos algún instituto, ¿ok?, normalmente en su transcrito, cuando hacemos la revalidación de sus estudios, lo único que observo es hermenéutica, pentateuco, apologética, pentateuco, aburrimética, cursos que están obsoletos en nuestra era. Una teología completa encubriría la soteriología, el estudio de la salvación; la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo; la eclesiología, el estudio de la iglesia. ¿Ok? Estudiaría consejerías, la familia, crisis, adicciones bioquímicas, adicciones tóxicas, adicciones del siglo XXI, adicciones afectivas, adicción al sexo, trabajo, internet, celular. Incluiría las crisis, incluiría violencia doméstica, violencia intrafamiliar, ¿ok? Incluiría todas las epistemologías ecosistémicas, o sea, todos los entornos ecológicos de la familia, los entornos ecológicos en los cuales conoces cómo es que la familia tuvo su formación. ¿Okay? Estudiarías también todas las escatologías, estudiarías también todas las historias, que son las dispensaciones, la historia de la iglesia cristiana, las fiestas de Israel. ¿Sí me comprendes? Entonces, un sistema educativo universitario tiene que estar afrontando, y por todo visto el lema escrito en nuestros folletos, tiene que estar afrontando los retos de la iglesia del siglo XXI y los retos de la sociedad del siglo XXI. ¿Okay? Si yo te enseño solamente hermenéutica, pentateuco, apologética, el decálogo, aburrimética, esas cosas, y se te para violencia doméstica en tu iglesia, no vas a saber qué hacer, ¿verdad? Tu enseñanza o lo que tú estás aprendiendo y lo que tú estás enseñando tiene que estar actualizado a lo que está escrito el día de hoy. Por eso la pedagogía de Jesús era creativa, en página 7, segundo párrafo. Era animada, era actualizada, pero sobre todo era transformadora. Jesús nos enseña en su molde que Él hablaba claro, sin rodeos. ¿Ok? Lo más importante de todo es traer una enseñanza actualizada sin permitir las influencias políticas o sociales. Una fuerte limitación que vas a tener tú en tu congregación son los planteamientos sociales. Influencias ajenas a la religión corromperán la verdad. Muy bien. Por eso debes de estar lejos de la política, porque la política es uno de los más grandes factores que va a corromper la verdad. Vuelvo a repetir una vez más lo que acabo de decir: los planteamientos sociales o influencias ajenas a la religión corromperán la verdad. Jesús hablaba claro, sin rodeos, pero también sin permitir las influencias políticas o sociales de cada era que se implementen, ¿ok?, a tu religión
Hoy en día, en la mayoría de nuestras sociedades latinoamericanas, que son en su mayoría conservadoras, los estados, los ministerios de educación quieren imponer valores ajenos a nuestros principios o nuestros valores que emanan a la Sagrada Escritura. La iglesia debe de ser la respuesta, ¿ok? No influenciada por lo exterior. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque la iglesia antes vivía su burbuja, vivía enclaustrada dentro de su propia burbuja, en 1980, 1990, y todo el mundo vivía su curso. Hoy no. Hoy tenemos dentro de la iglesia violencia doméstica, ¿verdad? Hoy tenemos dentro de la iglesia pedofilia. Hoy tenemos dentro de la iglesia perversiones sexuales. Hoy tenemos dentro de la iglesia fanatismos. Tenemos en la iglesia todo tipo de dilemas que antes no teníamos dentro de la iglesia. Entonces Jesús utiliza varios métodos para su educación. Página 8, número abajo, empieza un listado. Los métodos que Jesús empleó. Historias, ¿lo ven conmigo? Página 8, número abajo. Página 9, número arriba. Jesús utilizó parábolas. Jesús utilizó milagros, oraciones, discursos, símbolos, lenguaje simbólico, preguntas y respuestas, estudio de casos, repetición, inducción. Si no saben lo que es inducción, anoten la definición, por favor, ahí. Es muy buen método utilizar la inducción. Razonamiento donde la verdad de las primicias brinda apoyo a la verdad de la conclusión. Razonamiento donde la verdad de las premisas, razonamiento donde la verdad de las premisas brinda apoyo a la verdad de la conclusión. A mí me fascina platicar con personas que tienen suficiente tesis para poder aportar hacia el tema que ellos quieren platicar. Razonamiento donde la verdad de las premisas brinda apoyo a la verdad de la conclusión. Pero la manera como Jesús utilizaba esto es, mira, razonamiento donde la verdad de las premisas brinda apoyo hacia la verdad de la conclusión. O sea, que tenga suficiente aporte para poder terminar o finalizar en algo, en una conclusión. Pero pues, Jesús utilizaba la inducción de la siguiente manera. Incitaba a alguien a través de sus métodos para que la persona hiciera alguna cosa determinada. ¿Todos conmigo? Es una incitación dirigida hacia alguien para que haga una cosa determinada. ¿Ok? La inducción es dirigir la enseñanza para que otra persona que está bajo tu instrucción logre hacer algo a través de tus instrucciones. Es una incitación. Es toda una capacidad tuya observar todo el proceso. Un aspecto importante de Jesús es que era un maestro itinerante. Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25 nos lo enseña. Recorría las aldeas, las sinagogas, predicando, enseñando y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Aquí vale la pena preguntarnos si somos maestros itinerantes, si estamos dispuestos a ir a donde se necesita un maestro o una maestra, más allá de si recibo un buen salario o si hay buenas condiciones óptimas para la enseñanza. Wow. Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque nos reta a nosotros cuánto estamos dispuestos a decir al Señor, heme aquí, envíame a mí. Sin sueldo, sin pago, sin salario, con sacrificio, sin sacrificio. Amén. Les dije que estaba en Cristo para Nacer el otro día con mi esposa en un concierto ahí. Estaban hablando y todos los jóvenes bien emocionados.
gritando, que heme aquí, tú sabes cómo son los jóvenes, ¿no? En un concierto de jóvenes, en una enseñanza de jóvenes, todos pegando y que heme aquí, heme aquí. Ya acaba de llegar, dice que me acaba de bajar del avión, ya que llegar quién sabe dónde, Afganistán, quién sabe dónde, Pakistán, es bien cansado. Uy, porque mi esposa es la que quería estar ahí, entonces estuve sentado y veía unos miles de jóvenes que heme aquí, heme aquí, y le dije a Dios, míralos un rato. Tengo que quieren que me aquí, míranos un rato. Aquí. Pero por otro lado, Jesús practicó también una pedagogía transformadora y sanadora. Muchas personas fueron transformadas intelectualmente, espiritualmente y corporalmente. John Wesley decía que toda educación debe ser transformadora y sanadora. Así que tienes que hacerte la pregunta: ¿estamos siendo transformadores de tus seguidores? ¿Están transformándose tus alumnos? ¿Están transformándose tus miembros? Mira, vienen problemados aquí. Vienen a tu congregación y ya vienen con 1000 broncas encima. ¿Ok? Que se vayan bendecidos. Que se vayan relajados. ¿Ok? Es un reto para nosotros como educadores de la religión. ¿Ok? Cambiar el estado de las personas cuando ellos vienen a nuestras personas. Vienen en falta de alimentación, vienen sedientos, vienen con sus problemas familiares, vienen con sus angustias, con sus dolores. Tienen que irse, ¿ok? Con tu consejo, con tu sermón, con tu prédica, tienen que irse de ti transformados. ¿Todos conmigo? La mujer samaritana, página 10, fue transformada. La mujer samaritana tuvo un tacto con Jesús, tuvo un encuentro con Jesús y se dio cuenta que el verdadero milagro que ella pudo haber recibido es que había tenido ese encuentro con Jesús. Your words have to take them to Jesus. Tus palabras los tienen que llevar a Jesús. El paralítico en el estanque de Bethesda, ¿cuál fue su principal milagro? Que tuvo un encuentro con Jesús. Las Caná de Galilea, las bodas de Caná de Galilea, primer milagro del Evangelio de Juan, no fue el milagro que se convirtió el agua en vino. ¿Cuál fue el milagro verdadero ahí? Estaba Jesús presente, que tuvo un encuentro ahí. El oficial del rey Herodes, ¿cuál fue el principal milagro ahí? No para el hijo, de que el hijo fue sanado, sino de que el padre tuvo un encuentro con Jesús. Amén. Nuestra pedagogía debe ser transformadora. Grande reto para nosotros nos da a finales del último párrafo de página 9 y todo el párrafo de página 10. Que el desarrollo del tema nos ayude a descubrir y poner en práctica nuevas acciones pedagógicas para nuestro siglo. Mis amados hermanos, les saluda el doctor Adrián Ángel de la Universidad Teológica de Spring. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que tienen en pantalla o también el sitio web que tienen ahí, www.dduniversity.org. Hemos finalizado nuestra primera parte, regresamos para la segunda parte después de estos minutos. Dios los bendiga.